Bien, continuando con la revisión de los primeros ufólogos mexicanos, me había yo quedado con un gran personaje, con el maestro Ramiro Garza Treviño. Y Ramiro Garza Treviño fue uno de los fundadores del CIFEAC allá por el año de 1969, conjuntamente con don Jorge Reicher Brauer. Ramiro Garza es un gran personaje de la radiodifusión en México. Él trabajó en varias estaciones de radio y siempre fue innovador en los programas que ahí produjo. Y Ramiro Garza para mí reviste una especial recordación. Ramiro Garza para mí reviste un especial recuerdo. El maestro Ramiro Garza me hizo favor de prologar el primer libro que yo escribí acerca de esta temática. Este libro que estamos comentando con ustedes de Testimonio OVNI, me hizo favor de hacer el prólogo, lo cual para mí fue un gran honor. Y quiero yo mencionar unas cuantas palabras de este prólogo. El maestro Ramiro Garza empieza así. Es cierto, desde hace décadas que el fenómeno oscila entre los escépticos y los fanáticos, entre los que niegan por negar y entre los que creen por creer. Y debemos reconocer que quien rechaza sin tratar de comprender es tan frágil en sus conclusiones como el que defiende sin razonamiento alguno, valiéndose solamente de la pasión personal. Este libro, en líneas más abajo, el maestro Ramiro Garza escribió: esta revelación de páginas y emoción de investigadores, este cúmulo de testimonios directos de quienes en una u otra forma hemos tenido convergencia en el fenómeno OVNI, es un viento fresco, oportuno y renovador para quienes desde hace años o desde este momento se interesen en saber a profundidad algo más que de esas cosas que los demás dicen creer. Y el maestro Ramiro Garza, en su extenso prólogo, termina estas palabras con lo siguiente: me emociona ver en estas páginas a colegas, compañeros, amigos, maestros míos, y me enorgullece que haya sido Carlos Alberto Guzmán quien los haya reunido. Porque él, de claro análisis, de severo juicio y de devoción comprobada, da a este libro la oportunidad de ser, para seguidores serenos, para fanáticos y escépticos, un principio de reflexión y fraternal intercambio de puntos de vista y experiencias. Aquí están los deslumbrados, los infatigables, los conscientes, los metódicos, los convencidos, los elegidos y los iluminados. Aquí, junto a usted, lector, lectora, para que usted lea, piense y juzgue hasta dónde una intuición se convierte en sueño, un sueño en aparición y una aparición en motivo, discusión, sendero y asombro de cierta vida. Lo demás lo dirá el tiempo, no el tiempo solar de nuestros relojes, sino el tiempo cósmico que nos alimenta el alma. Maestro Ramiro Garza, siempre el leer estas palabras me han emocionado una y otra vez. Muchísimas gracias, ha sido siempre un honor el que usted me haya hecho favor de prologar mi primer libro que se publicó en el año de 1995. Desde aquí, maestro Ramiro Garza, vayan mis saludos, mis respetos, mi admiración a todo su trabajo. Muchas gracias. Pero también quiero yo hablar del maestro Ramiro Garza, del escritor, del filósofo. Va a haber necesidad de que desarrolle un video específico conteniendo la personalidad del maestro Ramiro Garza. Y así hablaremos de sus distintos libros que escribió, como Hablemos de, una antología de comunicación personal, o como este otro, con extraordinarios cuentos, El Quinto Reino de Ramiro Garza. Aquí hay una extraordinaria historia de ficción en donde él titula Los Misioneros. Y los misioneros, ustedes van a ver por qué más adelante en el video que desarrollaré especialmente de él,
es muy interesante y muy importante hablar de los misioneros. Y desde luego no se diga todas esas obras que escribió para los interesados en la radio, como este otro, Radioscopios, Miradas a la Radio, y los capítulos que en él podemos encontrar, una gran cantidad de anécdotas, una gran cantidad de enseñanzas para todos aquellos que están interesados en la radio, para todos aquellos que están interesados en la historia de la radio en México. Hace referencias históricas a comunicadores de los primeros años de la Revolución Mexicana, como por ejemplo, el cerebro sonoro de la radio, Jorge Marrón, el inolvidable Doctor IQ, o como Federico Obregón Cruces y Joaquín Vargas, dos visionarios de la frecuencia modulada en México, o como también Héctor Madera Ferrón en Radio Red. En fin, hay una gran cantidad de estudios, en anécdotas, hay una gran cantidad de historia en sus libros. Por ahí, inclusive en mis clases a los estudiantes de publicidad, les recomendé los libros del maestro Ramiro Garza. Bueno, y continuando con la revisión de estos primeros ufólogos mexicanos, ahora paso a comentarles a Luis Andrés Jaspersen. Luis Andrés Jaspersen, una persona que vive en el estado de San Luis Potosí, fue un impulsor, un divulgador muy fuerte en los años 70. Él escribió varios libros, como el primero de ellos, que tuvo un éxito extraordinario, se hicieron varias impresiones en aquel entonces, Los ovnis y evidencias extraterrestres, o como también, por ejemplo, este otro, Los ovnis ante la Biblia, o ovnis, contactos del tercer tipo, o el lado oscuro de los ovnis. Y Luis Andrés tiene una filosofía, tiene conceptos de esta temática ovni muy cercanos a lo que el pensamiento de el padre Salvador Freixedo también tiene. Va a haber necesidad de que desarrollemos también más adelante un video para hablar exclusivamente de los libros de Luis Andrés Jaspersen. Bueno, y siguiendo con la revisión de estos primeros ufólogos mexicanos, llegamos a el capítulo, de los cuales están aquí contenidos en mi libro de Testimonios OVNI, al capítulo del ingeniero Gerardo Levet. Y el ingeniero Gerardo Levet se adelantó a su época. El ingeniero Gerardo Levet fue probablemente aquí en México uno de los primeros ufólogos que captó a estos objetos voladores no identificados, pero con lentes infrarrojo. Este es uno de los libros que escribió él, Misión Vital en la Tierra, y todo referido a esas cuestiones extraordinarias de la arqueología mexicana, de los objetos voladores no identificados, de su posible forma de moverse. También yo creo que va a haber necesidad de que desarrollemos más adelante un video especial para hablar de su libro, Misión Vital en el planeta Tierra. Bien, continuando con la revisión de los primeros ufólogos mexicanos, el siguiente personaje es el ingeniero Gustavo Nellin. El ingeniero Gustavo Nellin es una persona que ha vivido prácticamente toda su vida en la ciudad de Cuernavaca, a pocos kilómetros de la Ciudad de México, 70 kilómetros, y el ingeniero Gustavo Nellin tuvo la oportunidad de recibir a lo que algunos ufólogos han calificado el padre de la ufología norteamericana, a Allen Hynek. El ingeniero Gustavo Nellin tuvo la oportunidad de platicar con él, de recibirlo en su casa, porque Allen Hynek estuvo muy interesado en las observaciones que habían sido registradas en la famosa oleada de México de 1965. El ingeniero Gustavo Nellin por ahí tiene un par de libros escritos también,
Bueno, uno de ellos referidos a que los primeros que llegaron al continente americano y en específico a México fueron los vikingos. Entonces por ahí también hablaremos más adelante sobre ese libro, pero el ingeniero Gustavo Nellin durante varios años, durante 15, 20 años, él publicó un boletín que desde luego era prácticamente gratuito, lo distribuía a sus amistades, a sus conocidos, a los que estaban interesados en esta temática. Y por allá de los años 80, mediados de la década de los 80, él llevaba reuniones mensuales en su domicilio y ahí, bueno, se hablaba de la temática ovni, muy interesantes sus tertulias. Por ahí en mi canal está precisamente la entrevista que yo sostuve con el ingeniero Gustavo Nellin y que de esa entrevista forma parte de este libro de testimonios ovni. Así es que los invito a ver en mi canal esa entrevista del ingeniero Gustavo Nellin. Bueno, y aquí llegamos a ver ahora, a comentarles al ufólogo mexicano Luis Ramírez Reyes. Luis Ramírez Reyes merece también una especial mención y seguramente que también estaremos realizando un video en específico de todos sus libros porque es un prolífico escritor. Desde aquí vaya un gran saludo a mi amigo Luis Ramírez Reyes. Aquí tengo en mis manos el primer libro que él escribió y que se tituló Alerta OVNI, pero siguió escribiendo una gran cantidad de libros que, bueno, por el propósito de este video, que es simplemente mencionarles a esos primeros ufólogos mexicanos, solamente tengo en mis manos a dos de ellos, o como este otro que escribió Historia del fenómeno OVNI. Pero es muy interesante y muy importante hablar sobre el gran ufólogo mexicano Luis Ramírez Reyes.